bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego Stancampiano y estamos grabando esta actividad desde la ciudad de Granada, en España. Hoy vamos a seguir con nuestros talleres, con nuestras herramientas de crecimiento personal y seguimos con el tercer pilar de la metafísica. Yo voy a compartir pantalla y vamos a iniciar la presentación de hoy. Perfecto, como les decía, hoy tenemos la actividad del primer rayo azul y hoy vamos a hablar de las cualidades del rayo azul. Hoy vamos a hablar de todas las cualidades que se conocen como las virtudes del primer rayo. Y le hemos puesto un título, disculpen, le hemos puesto un título sugerente que es "Pon tu ser a funcionar". Porque ¿cuándo funciona nuestro ser? Cuando nosotros nos activamos, cuando activamos esas cualidades divinas. Aquí tienen las fechas de las siguientes actividades. Hoy es miércoles 24 de febrero y la próxima actividad va a ser el miércoles 10 de marzo. Las actividades de marzo, los talleres de marzo, van a ser el día 10 y el día 24. Siempre les pongo el material de apoyo del cual ustedes se pueden basar. Los dos pilares anteriores estuvimos estudiando, bueno, el libro Pilares de la Metafísica, Metafísica y Neurociencia y Conciencia de sí mismo. Y en este tercer pilar hemos incorporado Psicología de los 7 rayos y Eficientemente. Todos estos libros están en ebook. Ustedes pueden buscarlos a través de Amazon y si necesitan más información sobre eso, me lo pueden consultar en el chat o a través de Facebook. Siempre recordarles que nosotros tenemos un programa de estudios. A lo mejor ustedes por primera vez están asistiendo a esta actividad o la están viendo a través de internet y piensan que son actividades aisladas. Pues no. Dentro de la metafísica actual, tenemos programas y esos programas están compuestos por ciclos. Nosotros estamos estudiando dentro del ciclo básico, estamos estudiando pilares de la metafísica y psicología de los 7 rayos, que es el tema de hoy. Entonces, decíamos cuando nosotros estudiábamos, hablábamos de los 7 rayos, que cada rayo o cada cualidad o cada aspecto de la luz o cada aspecto de Dios tiene un proceso y un mecanismo. Eso lo habíamos estudiado en talleres pasados. El proceso del primer rayo azul es el proceso de liderazgo, el proceso de liderar nuestras vidas, y el mecanismo era proponer. ¿Proponer qué? Proponernos objetivos. Por eso en la actividad pasada hicimos la propuesta de los objetivos. Hoy durante la actividad, antes de terminar la actividad de hoy, si quieren pueden hacer preguntas con respecto a la actividad práctica de los objetivos que dimos para la actividad pasada. Hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes o 4 puntos muy importantes. Vamos a ver que cada rayo tiene su resultado, que son las cualidades. Vamos a hacer afirmaciones y ejercicios que les van a quedar a ustedes grabadas para que ustedes puedan hacer en vuestra casa. Vamos a hablar del perfil psicológico de cada una de las personas que trabajan en alguno de estos aspectos y vamos a ver también, por supuesto, aspectos que tenemos que superar para desarrollar cada uno de los rayos, en este caso el primer rayo azul. Y en la actividad siguiente, en el taller siguiente, que es el día 10 de marzo, vamos a hablar del efecto cromático de cada uno de los rayos, de la percepción aromática, del día de la semana que se asocia a cada una de la cualidad. Vamos a hablar un poco de los efectos en el cerebro y en el estado de ánimo, de la vibración y la musicalidad de cada una de esas cualidades. Y también vamos a hablar de la maestría en esas cualidades, de algunos seres que desarrollaron maestría en esas cualidades de los 7 rayos. El primer aspecto del ser, que es lo que estamos estudiando en estas actividades, es el primer rayo azul. Como veíamos en talleres pasados, el proceso es el de liderazgo, el mecanismo es a través de proponerse objetivos y llevarlos a cabo, y el resultado va a ser lo que vamos a ver hoy. El resultado de proponerse objetivos para liderar la vida va a hacer que nos vamos a hacer personas ordenadas, que tenemos una dirección en nuestra vida, nos vamos a hacer fuertes, vamos a desarrollar nuestra fe, la unidad, el poder interior y nos vamos a hacer personas entusiastas. Entonces veíamos que todas las cualidades del primer rayo se desprenden de nuestra relación o nuestra actitud con esa idea fuerza o esa palabra semilla que son los objetivos.
Y veíamos que los objetivos, ¿por qué son tan importantes? Porque dentro de esos objetivos está, o mejor dicho, los objetivos son esa semilla que nosotros vamos a plantar en la tierra y va a dar sus frutos. Nosotros no podemos lograr algo en nuestra vida si no tenemos objetivos claros. Entonces los objetivos, decíamos, que son como una semilla que podemos sembrar conscientemente en nuestra mente, en nuestro cerebro, mediante la atención plena, y regarla con la repetición diaria de afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas, como vimos en el taller pasado, los desarrollamos aplicando algunas técnicas como por ejemplo la PNL, programación neurolingüística. Programo mis objetivos y me expreso en relación a esos objetivos que he programado. Y de esta manera van a florecer las cualidades que queremos desarrollar. También en el taller pasado hablamos de que todos los objetivos tienen una naturaleza sutil o intangible, que están formados por la triple actividad o por la triple llama, que es el ideal, el propósito y la utilidad, pero cuando se toma conciencia de ellos y se despliegan esos objetivos en el plano físico, los transformamos en una misión, en una visión y en un valor que eran la práctica que les sugerí, porque nada es obligado, por supuesto, hacer en vuestras casas. ¿Por qué? Porque somos los objetivos que nos trazamos. Una persona, cuando tiene objetivos en su vida, tiene una dirección. Y por eso es que también la actividad pasada hablamos de los objetivos que tenemos en la metafísica, que están aquí plasmados, pero ustedes ya los tienen, y también hablamos de los objetivos que tenemos para estas actividades, dentro del grupo metafísico de Granada, España, en este caso. Y también en el taller pasado hablamos de esto, de que es muy importante fijar objetivos, hacer ejercicios, escribirlos, pero sobre todo expresarlos en nuestra mente y expresarlo con nuestro verbo en dirección a aquello que queremos lograr. Nosotros no podemos ser prósperos y estar todo el día diciendo no tengo, no tengo, no tengo. Yo no puedo tener armonía en mi vida, estar todo el día hablando de noticias inarmónicas. Una cosa es que uno escuche las noticias, pero otra cosa es que uno se quede todo el día repitiendo eso negativo, ¿sí? Y por supuesto es que hoy vamos a empezar a activar esas cualidades. Hay un eje que me parece muy importante, que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que llegar a aplicar este eje de actitudes que yo les voy a nombrar ahora. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta en el chat, Mónica? No, no hay ninguna pregunta. Perfecto, seguimos entonces. Es muy importante, esto grábenselo en su vida. Hay actitudes o hay un hilo o hay un eje de conductas que tenemos que tener en nuestra vida para obtener resultados. Lo primero es entender, y por eso tenemos clases teóricas. Tenemos que entender por qué pasan las cosas, tenemos que entender cómo se manifiestan los rayos. Lo segundo es que una vez que entendemos eso, hay que aceptar que tenemos que hacer algo con eso. ¿Qué tenemos que aceptar? Que hay algunas cosas que vamos a tener que cambiar. Y eso nos lleva al tercer punto, que es que tenemos que trabajar. Sí, algunos de ustedes dirán, bueno, a mí me encantaría que esto fuese mágico, sentarme debajo de una pirámide de cristal y decir muchas veces el OM y que mi vida se solucione. Pero nada en el universo funciona sin un trabajo, ¿sí? Y no estoy hablando de trabajar con el sudor de nuestra frente, no. Estamos hablando de pasar al siguiente punto, de que ese trabajo que tú has decidido hacer te lleva a disfrutar de la enseñanza. Yo conozco personas que no llegan al último punto, que es mejorar, porque nunca llegan a disfrutar de la enseñanza. Entonces se quedan en el primer punto, que es entiendo. Yo entiendo esto, tengo un montón de información, pero no acepto lo que tengo que cambiar, no trabajo, y por lo tanto, como no trabajo y no aplico, no llego a disfrutar, y por lo tanto no mejoro. Entonces, hay que entender que esto de entender, aceptar, trabajar, disfrutar, porque esto lo tenemos que hacer porque nos da muchísimas ganas de encontrarnos los miércoles. Yo lo hago porque verdaderamente disfruto de esto. No tiene otra implicación. Y eso, cuando empecemos a disfrutar con la enseñanza, solo vamos a empezar a mejorar sin esfuerzo. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar a entender, las cualidades que hay que desarrollar cuando nosotros activemos en nosotros mismos el rayo azul o las cualidades del primer rayo. Y esta imagen que yo les he puesto aquí porque
siempre hay que empezar por el principio. Y el principio es la ley. Y por eso la primera cualidad del rayo azul es principio. ¿Qué quiere decir principio? ¿Cómo vamos a estructurar esta presentación? Primero, definiendo la palabra, porque muchas veces nosotros decimos las palabras inconscientemente y no entendemos la etimología y por qué esa palabra significa lo que significa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir esa palabra o esa cualidad que vamos a implementar con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, fíjense lo que dice principio, la primera cualidad del rayo azul. Primer instante del ser de algo. El principio es lo primero. Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa. Causa, origen de algo. Y esta acepción, que es la cuarta, es la que más me interesa. Principio también es una ley, una norma invariable e inalterable. ¿Y por qué el rayo azul es el rayo del principio? Porque lo primero que se manifiesta siempre es la ley. Tú no puedes hablar de la ley y después con tus actos ir en contra, porque eso sería anular ese principio. Y existen leyes universales, como las leyes que hemos estado estudiando en el primer pilar, mentalismo y causa y efecto, vibración y ritmo, polaridad y generación y correspondencia, que se dan en todo el universo. También existen leyes cósmicas, que son la ley de síntesis, que está relacionada con el rayo azul, la ley de atracción, que está relacionada con el segundo rayo o rayo dorado a nivel cósmico, y la tercera ley, que es la ley de economía, que está relacionado con el rayo rosa cósmico. Pero si seguimos bajando, ya hemos empezado por el universo, ahora estamos en el cosmos, si seguimos bajando a las leyes físicas, existen leyes de la electromagnética, de la gravedad, de la termodinámica, de la inercia y las leyes de los gases. Y todos estos maestros en las leyes físicas, que fueron Boyle, Newton, Kepler, Planck, Pascal y Arquímedes, entre muchos otros, comprendieron las leyes de la física y nos las enseñaron. Y nosotros hoy en día sabemos que para vivir en este plano físico no podemos ir en contra de las leyes físicas. Y también están las leyes humanas. ¿Qué son las leyes humanas? Son leyes que, como son hechas por los hombres, tienen defectos. Las leyes físicas no se equivocan, ni las cósmicas ni las universales, pero las leyes humanas sí, porque salen de la interpretación de la mente del hombre. Entonces, esas leyes humanas, por ejemplo, son las constituciones de los estados, las leyes orgánicas, como la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OEA, y también existen otras normas que fundamentan esas leyes humanas, que son las normas sociales, culturales, morales y normas de convivencia, que son diferentes en todos los lugares del mundo. Posiblemente en España sean muy parecidas en todas las comunidades, pero hay variaciones culturales y variaciones de esas normas de convivencia. Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que dar cuenta para desarrollar el rayo azul es que no podemos ir en contra de las leyes. Yo conozco muchas personas que se dicen metafísicos, que hablan del orden y en su vida no se ordenan. Hablan de la voluntad, pero luego no ejercen una voluntad, ejercen una tiranía. Entonces uno no puede ir en contra de las leyes de las cuales está hablando o está intentando practicar. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es el orden. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a las leyes y todo el tiempo estamos viendo si cumplimos la ley de mentalismo, de causa y efecto y de vibración, pasamos a la segunda cualidad, que es el orden. Y fíjense lo que dice el orden. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Entonces, cuando es clase y cuando son boniatos, son boniatos. Que como decía Santa Teresa de Ávila, cuando son perdices y cuando es la oración. Hay un orden y un lugar para cada cosa. Fíjense la segunda acepción, concierto, buena disposición de las cosas entre sí. La tercera acepción de la palabra, regla o modo que se observa para hacer las cosas. Nosotros para esta actividad también tenemos un orden. Empezamos a las 19:20, abrimos la sesión para probar, para saludarnos, y a las 19:30 en punto empezamos con la actividad. Y la cuarta acepción es serie o sucesión de las cosas. Hay veces que como nosotros no estudiamos las leyes, no entendemos que primero va la causa y luego va el efecto. Entonces hay que comprender y empezar a activar el orden
en nuestra vida. El orden permite que la materia se jerarquice, posibilitando una creación armónica. El orden que hay en el universo dice que existe un plano emocional para tener emociones, que existe un plano mental para pensar, que existe un plano físico para habitar en el plano físico, y esa ley del orden del rayo azul hace que haya jerarquías en todo lo que existe en la materia. ¿Vamos bien hasta ahí, Mónica? No hay ninguna pregunta, Diego. Perfecto. Entonces, ¿por qué yo les pongo esto? Porque hay gente que habla de la jerarquía, por ejemplo, de la jerarquía de los maestros ascendidos, y no respeta las jerarquías humanas. Usted no puede ir a la universidad y no respetar la jerarquía universitaria. Usted no puede vivir en un país y no respetar la jerarquía del gobierno que está en ese momento en ese país. Que usted puede ser que no esté en contra, eso está perfecto porque todos tenemos opiniones y para eso se vota. Pero no quiere decir que uno tenga que ir en contra de las jerarquías, porque ir en contra de las jerarquías es ir en contra del universo. El orden es la primera fuerza imperante en el universo. Y por eso es que se dice que el orden es el primer hijo del cielo. Y ustedes cuando lean textos de metafísica, por ejemplo, de Rubén Cedeño, que es uno de los autores que habla de esto, van a ver cómo que toda esa energía del orden en el universo se le ha puesto un nombre. Y el nombre que se le da es Príncipa. ¿Por qué? Porque empieza el orden cuando tú respetas los principios universales. Entonces, ¿cómo tú puedes aplicar el orden en tu vida? Poniendo orden. Por ejemplo, diciendo, voy a poner orden en mi casa. O este fin de semana que hay puente, porque es fin de semana largo, voy a poner orden en mis armarios. Voy a poner orden en los cajones que tengo en la ropa o en la cocina. O voy a poner ordenarme papeles en mi mente, en mis emociones, en mis actos. Usted no puede tener su casa desordenada y tener su mente ordenada. Todo en el universo es un orden y todo está conectado. Tú no puedes tener orden mental y desorden emocional. Tienes que trabajar el orden en todos los aspectos de tu vida. Pero muchas veces nos vamos al orden cósmico y tenemos desordenados los cajones de la cocina, ¿sí? Y eso también es orden. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el orden está en las cosas muy sencillitas, del orden de las cosas cotidianas, y ese orden se conecta con el orden universal. Entonces yo les voy a poner un vídeo donde vamos a empezar a ver o relacionar estas cualidades con una película que es muy conocida, que es la película de Karate Kid, donde hay un maestro, un guía, que está intentando liderar el proceso de aprendizaje de un discípulo. ¿Sí? Ay. Con el señor Miyagi, olvidé de devolverle esto anoche. Ah, quédatelo. Muchas gracias. Bien. ¿Listo? Bueno, sí, eso creo. Dale-san, hay que hablar. Ir en camino. Por la derecha es seguro. Por la izquierda es seguro. Por el medio, tarde o temprano, te aplastan como a una uva. Aquí en karate es lo mismo. Si practicas karate, hazlo. Si no practicas karate, no. Si practicas karate a medias, como a una uva. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Mentira, no entiende ¿Estás nada. listo? Estoy listo. Sí. Hagamos un pacto secreto. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. Sin preguntar. Es tu parte. ¿Hecho? Hecho. Sí. Primero lava todos los autos. Después cera. ¿Pero por qué tengo que lavar todos los autos? No olvides el trato. Sin preguntar. Sí, pero es que... Encerar, mano derecha. Pulir, mano izquierda. Encerar, pulir. Respirar por la nariz.
fuera por la boca. Encerar, pulir. No olvides respirar, es muy importante. Encerar, pulir. Encerar, pulir. ¿Y estos autos de dónde vienen? Encerar, de Detroit, pulir. Ay, Bueno, fíjense que yo les he puesto esto, ¿por qué? Porque cuando uno va a empezar a hacer algo, uno tiene opiniones preconcebidas de lo que tiene que hacer. Y siempre fíjense que él va a empezar a ordenarse, empezar a tener dominio en algo, que en este caso es el karate, pero ya quiere tener opiniones. ¿Y dónde está el orden? El orden es escuchar lo que te dicen. Hola. Por favor, silencien los micrófonos. ¿Sí? ¿Tienen los micrófonos silenciados? Ahí está. Entonces, les decía que cuando nosotros nos queremos empezar a ordenar, tenemos que empezar a escuchar. Y siempre existe alguien que nos tiene que enseñar. Todos aprendemos de otra persona en algún momento. Entonces, vamos a seguir con la actividad. Fíjense, cuando nosotros empezamos a poner orden en nuestra vida, hay algunas cosas que vamos a tener que corregir. A ver, ahí está. Entonces, fíjense lo que pasa algunas veces. Esta es una frase del príncipe de Nicolás Maquiavelo que dice: el que tolere el desorden para evitar la guerra, tendrá primero el desorden y después la guerra. Hay veces que uno tarda mucho tiempo en poner las cosas en orden. ¿Por qué? Porque uno le da vuelta. Bueno, no voy a poner esto en orden porque le tengo que decir esto al otro y no vaya a ser que... Entonces, tú no puedes, si tú quieres ser exitoso en tu vida, no puedes tolerar el desorden. Entonces, no podemos vivir en guerra, no podemos vivir en inarmonía. Tenemos que darnos cuenta de que hay que poner orden en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros empezamos a poner orden? Diciendo, no lo acepto. Y aquí quiero hacer un paréntesis para todas aquellas personas, porque yo no sé, hace un tiempo atrás, hace muchos años, que a alguien se le ocurrió decir que el universo no acepta el no. Y yo les voy a decir algo, señores. Si hay algo que está en este universo, es porque el universo lo permite. Ese rollo de que el universo no acepta el no, no, no. Cuando hay una energía que usted no quiere en su vida, le tiene que decir, no lo acepto. Cuando una persona viene a tu casa y se va a meter en tu casa, tú le tienes que decir, no vas a pasar. El no es una palabra exactamente igual que el sí. Sencillamente, cuando uno dice, no lo acepto, no lo tiene que decir con violencia, pero sí con firmeza. Tiene que decir, no acepto el desorden en mi vida, no quiero ese desorden. El universo acepta el no perfectamente. El universo trabaja con el no de la misma forma que trabaja con el sí. Porque por eso existe una ley de polaridad y por eso existe el día y la noche. Entonces esto es como decir que el universo no trabaja con la noche. El universo trabaja con la noche y trabaja con el día, trabaja con la luz y con la oscuridad, y trabaja con el sí y trabaja con el no. Entonces, ¿qué le vamos a decir a toda esa energía desordenada que viene a nuestro mundo? Le vamos a decir con firmeza, no lo acepto. Como está aquí el de la imagen. Está haciendo una negación activa, perdón. Está diciendo, no lo acepto y le quito poder. Entonces, fíjense que hay personas que viven en el desorden en su vida. Y ese desorden lo quieren traer a tu mundo. Y tú no lo tienes que permitir. Tienes que decirle, no, yo no acepto el desorden en mi vida. Si tú estás desordenado, ordena tu energía, pero ese desorden yo no lo quiero en mi vida. Seguimos. Hay una pregunta, Diego. Sí, dime. Venus pregunta si se puede sustituir el no acepto por te quito poder. No es lo mismo. Cuando tú dices no lo acepto, estás haciendo que esa energía no entre a tu mundo. Eso se llama negación. Esto cuando nosotros estudiamos el primer pilar, lo estudiamos cuando estudiamos las herramientas de autogestión. Y una herramienta diferente es la despotenciación, que es cuando tú le dices, no tienes poder sobre mí. Pero primero tienes que no aceptarlo.
No hay ninguna razón para no aceptar algo en tu vida. Si viene una persona con una bolsa de basura y la quiere dejar en el living de tu casa, ¿tú qué le vas a decir? Te dice, te dejo la bolsa, ¿tú qué le vas a decir? No, no la dejes. Entonces, primero niegas esa energía y después le quitas poder. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir. Fíjense que yo les he puesto una semilla aquí, porque dentro de esa semilla veíamos con los objetivos que está todo lo que esa semilla necesita para prosperar. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de la voluntad, es muy bueno el ejemplo de la semilla, porque la semilla tiene la cualidad de la voluntad, tiene la cualidad de la volición. Tú siembras esa semilla y esa semilla tiende a dar frutos. Entonces, hemos hablado del principio de la ley, hemos hablado del orden, y ahora vamos a hablar sobre la voluntad. La voluntad es la facultad de decidir, muy importante, ordenar la propia conducta, acto que la potencia volitiva admite o rehúye de una cosa. Por eso hablábamos de la volición. La voluntad tiene que ver con el libre albedrío o la libre determinación de hacer o de no hacer una cosa. La voluntad es la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Yo puedo tener buena voluntad de hacer algo o no puedo tener voluntad de hacerlo. Y por último, la quinta acepción es la intención, el ánimo o resolución de hacer algo. Cuando hemos reflexionado sobre las leyes, cuando hemos decidido, porque es una decisión que hay que tomar, de poner orden en nuestra vida, tenemos que ejercer libre y voluntariamente la voluntad. La voluntad, dicho científicamente, volición, es el impulso o pulsión, que es una palabra que utilizan los psicólogos que me encanta, pulsión, que es parte inherente de la materia y la capacita para expresarse. Tú tiras a una semilla donde hay tierra y donde tiene sol y agua y esa semilla va a florecer. Todas las células de nuestro organismo y nuestro ser tienen la capacidad inherente para manifestarse. Ahora, ¿por qué no tenemos más voluntad? Porque no reflexionamos en eso. Y porque utilizamos nuestros decretos de forma negativa. Si tú estás diciendo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no vas a tener voluntad. Pero con esa misma voluntad tú puedes elegir para hacer decretos positivos. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo sobre la voluntad? La voluntad es todo el potencial que está contenido en una semilla que le permite florecer y dar frutos. Tengan el ejemplo de la semilla, nosotros somos como semillas. A mí todavía cuando yo lo pienso me parece increíble que en algo tan pequeñito esté un árbol tan grande. Piensen en eso. Esa semilla tiene toda la voluntad para expresarse. Ahora, si esa semilla no la sembramos y no la regamos, no se va a poder expresar. Entonces tenemos que empezar a elegir y a catapultar esa voluntad hacia donde nosotros la direccionemos. Y por eso vamos a ver la segunda parte de la película que estamos hablando. Fíjese, Daniel San ya había empezado con las lecciones de karate y en la primera lección su maestro le había enseñado a pulir cera y dar cera. Pero él mucho no se entiende por qué lo tiene que hacer. Oiga, señor Miyagi, esto es grandioso. Trajo peces de verdad. Es fantástico. Yo que pensaba que el restaurante Ching Chung Li era bello. ¿Usted lo superó? No de esto. Es un paraíso. ¿Lo hizo usted solo? ¿Estos son bongos? Sí, ya sé, ya sé. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ay, Daniel-san, qué buen humor tienes. ¿Qué son? Sandes japoneses. ¿Y qué hace con ellos? Es curioso que preguntes. Derecha, un círculo. Izquierda, un círculo. ¿No sería más fácil atrás y adelante? Pero tú harás círculos. Derecha hacia adentro, izquierda hacia adentro. Derecha hacia adentro,
izquierda hacia adentro. Aspiras, expiras. Derecha hacia adentro, izquierda hacia adentro. Derecha hacia adentro. Fíjense que él lo que le está enseñando es que todo tiene un orden. Derecha hacia adentro, izquierda hacia adentro. Derecha hacia adentro, izquierda. Bueno, y por supuesto lo tiene todo el día lijando el suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos del orden o del rayo azul, ¿qué decreto podemos hacer para expresar la voluntad? Este decreto es muy importante, es yo lo hago. Tú no desarrollas voluntad sentado en tu casa, diciendo yo soy la voluntad. Tú lo vas a desarrollar haciendo cosas y equivocándote también. Pero el decreto del rayo azul por excelencia para desarrollar la voluntad es yo lo hago. Por eso hay un maestro, que seguramente hablaremos un poquito de él en algún momento, que dice que todas las personas que van a sus actividades o que se rigen por sus enseñanzas, este es el decreto de cabecera. Ese es un maestro que se conoce como el maestro El Moria. En algún momento hablaremos de él. Pero lo importante es el decreto, es yo lo hago. Solo desarrollamos voluntad cuando estamos dispuestos a hacer cosas. Y fíjense que el maestro lo tiene a su discípulo, le había enseñado a pulir cera y a dar cera, y ahora lo tiene limpiando el suelo, ¿sí? Y le da un orden, le dice, esto lo tienes que hacer así porque se hace así. Ya lo comprenderás. Entonces, ¿por qué es muy importante la voluntad? Fíjense que esta persona va al médico, como puede ser cualquier paciente que va al médico, y le pregunta al médico, quiero ser feliz, ¿qué puedo tomar? Y el médico le dice, decisiones. Hay que entender que el acto de hacerte consciente y hacerte responsable de tu vida, dominar las leyes, poner tu vida en orden y ejercer la voluntad, se basa en las decisiones que tienes que tomar. Yo conocí a una persona muy cercana que una vez me dijo, no, lo que sucede es que yo no quiero decidir. Y yo le dije, pues tienes un problema, porque todo en la vida es decidir. Tú te levantas a la mañana y tienes que decidir si vas a tomar té o café. Ahora, si tomas té, no quieres decir que odias el café. Sencillamente que has decidido tomar té. El acto de la voluntad se manifiesta en la decisión. Fíjense cómo se van encadenando las virtudes o las cualidades. Primero, nos hacemos conscientes del orden que llevan las leyes en el universo. Segundo, ¿sí?, que es el principio. Segundo, empezamos a utilizar esas leyes para poner en orden nuestra vida. Empezamos a utilizar la voluntad para hacer cosas y lo primero que tenemos que hacer es tomar decisiones. La decisión es una cualidad de primer rayo, una de las más importantes. Es el producto del acto de decidir, es la determinación de la resolución que se toma ante una cosa dudosa y también la decisión se interpreta como firmeza de carácter. No es importante, tampoco, por eso es que la decisión viene después que el orden. Tú primero tienes que ordenarte y después decidir. No es cuestión de estar decidiendo a lo loco. Pero una vez que te has ordenado y tomas una decisión, no es importante que esas decisiones sean el 100% de las veces las decisiones más correctas. No pasa nada, porque si aciertas en tu decisión vas a seguir adelante. Y si no aciertas, vas a aprender. Siempre hay aprendizaje. Entonces fíjense que ahí dice determinación. Determinar algo es establecer el término o el límite de una cosa. Cuando tú decides, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto decidir? Porque tenemos que determinar lo que vamos a hacer. En realidad, a tu cerebro, ¿por qué le cuesta decidir? Es la actividad más cara para el cerebro, la que insume más gasto de energía y por eso el cerebro la evita. Pero cuando tú tomas una decisión, lo más importante es que
tienes que renunciar a lo que no has elegido. Y eso es lo que verdaderamente nos cuesta, ¿sí? Cuando nosotros tomamos una decisión, no es que hayamos decidido tomar café, es que tienes que renunciar a, en ese momento, tomarte un té, ¿sí? Decidir. La voluntad es la cualidad que reside en el libre albedrío, pero esta solo se expresará cuando tomemos decisiones. Entonces, nosotros hablamos mucho del libre albedrío, pero si tú no decides, no estás ejerciendo el libre albedrío. Tú tienes libre albedrío, pero cuando tú decides. Cuando decides no aceptar el desorden. Cuando decides ser consciente de los objetivos que te trazas en tu vida. Entonces, por ejemplo, tenemos instintos y pensamientos, pero lo que nos hace co-creadores con el ser universal, o si quieren pónganle Dios o pónganle el gran arquitecto, es la capacidad de elegir, tomar decisiones y trabajar para manifestar nuestros objetivos vitales. Una vez que tú te pones en orden en tu vida, te pones a reflexionar y redactas unos objetivos y tomas la decisión de trabajar por ellos, esa fuerza es lo que te va, esa decisión es lo que te va a dar todo lo que viene después. La fuerza, el entusiasmo, la protección. Pero tienes que tomar decisiones, aunque muchas veces a tu cerebro no le guste, ¿sí? Entonces, he puesto una imagen. Ustedes saben que Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina, trabajó mucho para la Iglesia Católica, pero era bastante rebelde y bastante contestatario. Y dejó muchos símbolos en sus pinturas. Esto es, por supuesto, Dios en contacto con el primer hombre, que es Adán, pero también se puede representar que la parte derecha de la imagen es todo el ser, toda la perfección que habita dentro de nosotros, y la parte derecha, representada por Adán, es nuestra parte humana, imperfecta pero perfectible. Y si nosotros, hablando del libre albedrío, estamos hablando del poder de tomar decisiones y del libre albedrío, hacemos un close-up, acercamos la imagen, fíjense que el dedo de Dios está completamente extendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser, los 7 rayos, las cualidades divinas, tu Cristo interno, la divinidad dentro de ti, toda esa energía perfecta siempre está disponible. En cambio, si ustedes se fijan en el dedito de Adán, no está completamente estirado, está un poquito contraído. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tomar la decisión de desarrollar ese poder supremo que está dentro de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estirar el dedito para tocar el otro lado. Esto es un símbolo muy, muy, muy importante del libre albedrío. Tenemos que elegir y tenemos que procurar que nuestras decisiones estén orientadas por nuestros objetivos, por lo que queremos lograr. Voy a volver a la imagen y les voy a poner una imagen que cuando yo la vi, es una imagen que está tomado de los bocetos que hizo Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina. Muchos que se pusieron a analizar el lenguaje oculto que él había utilizado en estas pinturas no entendían en la imagen de Dios qué es eso que les rodeaba a Dios, qué era, si es una capa, si era algo, y en sus bocetos apareció esto. Fíjense qué maravilla. Esto es un corte anatómico que tenía Miguel Ángel dentro de sus pinturas y en la que se basó para pintar esto. ¿Y cuál es el simbolismo? De que también nosotros, para llegar al ser, tenemos que utilizar nuestro cerebro, tenemos que utilizar nuestra lógica, tenemos que utilizar nuestro raciocinio, porque somos seres pensantes. Entonces, fíjense esta frase maravillosa del Dante Alighieri. El más oscuro rincón del infierno está reservado para aquellos que conservan su neutralidad en tiempos de crisis moral. Hay que elegir y hay que ponerse del lado del orden, del lado de los objetivos, del lado de las cualidades divinas, porque a través de esa decisión es como tú vas a expresar tu libre albedrío y tu voluntad. Si no hay preguntas en el chat, seguimos. Mónica.
Sí, es verdad que hay una pregunta. Bueno, dime. ¿Está en lo normal que tengas que tomar una decisión importante, que tengamos miedo al momento posterior de lo que pueda pasar después? Por supuesto, claro que sí. Grábense algo. Las personas valientes no son aquellas que no tienen temor. Son aquellas que son conscientes de su temor y aún así deciden y siguen adelante. Porque vamos a estudiar más adelante que el temor es el mismo grado de energía que la fe, pero hacia el otro polo, porque hemos estudiado que hay una ley de polaridad. Por supuesto que siempre que tomes una decisión vas a tener ese temor, ay, lo estaré haciendo, pero ¿cómo se te va a quitar el temor? Decidiendo y afrontando lo que has decidido y actuando en consecuencia. Y si decides mal y el día de mañana tienes que tomar otra decisión, pues se toma. ¿Cómo se aprende a decidir? Decidiendo, no quedándose sin decidir. A mí mi abuelita, que era una italiana que emigró a Argentina desde Italia, escapándose de la guerra, ella me dijo algo que no me olvidaré nunca. Ella me dijo, Diego, arrepiéntete de lo que haces, nunca de lo que no haces. Porque si uno no lo hace, siempre le quedará la idea de, ¿y si lo hubiera hecho? Uno tiene que reflexionar, ordenarse, estudiar las leyes, plantearse su objetivo y luego tomar decisiones. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el decreto para empezar a tomar decisiones? Vas a decirle, cuando tú veas la televisión o cuando una persona esté tratando de decidir por ti, tú le vas a decir, yo elijo, yo determino lo que entra en mi mundo. Tú no eliges. El que elige soy yo, pero tienes que elegir. Y por eso esta palabra es muy importante. Cuando nosotros hablemos de la protección y cuando hablamos de determinar nuestro círculo de protección, cuando tú determinas, estableces el término. Cuando se dice el término municipal, es el límite hasta donde llega tu pueblo. Y tú tienes que determinar cuál es tu círculo de protección. Entonces, por eso tú dices, yo elijo y yo determino lo que va a haber en mi vida, pero también lo que va a haber en mi mente, lo que va a haber en mis emociones y lo que yo expreso con mi voz. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunta. Sí. Mira, Marcos dice, Diego, es la personalidad la que no quiere salir de su zona de confort para aprender, educarse, cambiar. Exactamente. Recuerdo una frase que dijiste una vez. Sí. Lo único estable es el cambio. Muy bien. Exactamente. ¿Quién no quiere cambiar? Tu cerebro quiere quedarse cómodo, quiere quedarse donde está, quiere quedarse en la comodidad de seguir haciendo siempre lo mismo, pero tu alma que está dentro de ti es el que te dice, estudia, practica, ve para adelante. Es como la semilla. La semilla siempre quiere florecer. La semilla siempre quiere dar fruto porque tienes esa voluntad inherente. Todo esto nos damos cuenta cuando empezamos a estudiar a través de la atención plena cómo nuestro cerebro y cómo nuestra personalidad nos pone excusa. Ay, no tomes decisiones porque te puedes equivocar. ¿Qué hay que hacer? Observarlo y decidir. Y decir, mira, yo entiendo que tú tengas miedo, que ese era lo que nosotros estudiamos, nuestro yo habitual, pero mi yo potencial tiene que decidir y tiene que ordenar su vida. ¿Seguimos? Otra pregunta de virtudes. Sí. ¿No tomamos decisiones por miedo a perder algo? Exactamente. No tomas decisiones por miedo a perder cosas. Porque en realidad, cuando tú tomas decisiones, es para ganar un nuevo estado de conciencia, un nuevo estado de entendimiento. Y a veces tenemos miedo de desprendernos de situaciones que muchas veces son situaciones que nos hacen mal, pero estamos acostumbrados a ellas. Y hay que perderle el miedo a decidir. Pero por supuesto hay que practicar, ¿sí? Entonces, aquí llegamos, luego de tomar decisiones, luego de elegir, llegamos a desarrollar ¿qué cualidad? La fuerza. Tú no puedes tener fuerza si primero no conoces las leyes, si después no te decides a ordenar tu vida, si después no te decides a direccionar y tener libre albedrío y desarrollar la voluntad de decidir. Entonces, la fuerza, fíjense lo que dice, vigor, robustez, capacidad para mover algo que tenga peso o haga resistencia. Esa es la fuerza física.
Aplicación del poder físico o moral. Capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. Y fíjense qué interesante. La fuerza se desarrolla en oposición a otra fuerza. El éxito es para los que se vacían. Y esto habla de la cultura del esfuerzo, porque la fuerza, a mí me encanta nombrarla como esfuerzo, porque la fuerza dentro tuyo no hace absolutamente nada. Ahora, cuando tú te esfuerzas, estás poniendo esa energía a trabajar por un propósito. Si tú pones un esfuerzo mínimo, vas a tener mínimos resultados. ¿Por qué? Porque hay una ley que la estudiamos cuando estudiamos el principio, que es la ley de causa y efecto. Ahora, si tu esfuerzo es máximo, tendrás máximos resultados. Esto es una frase del doctor Primitivo Roig, que es un especialista y un líder dentro de la dirección de clínicas dentales. El éxito es para los que más se esfuerzan, pero no es un esfuerzo de mover solamente cosas físicas. Es un esfuerzo de dedicarle tiempo y de tomarse esto seriamente. ¿Por qué decía que la fuerza se mide cuando la ponemos en oposición a otra fuerza? Fíjense qué interesante. La fuerza se demuestra cuando la uso constructivamente en oposición a otra fuerza, al hacer un trabajo. Y aquí está la clave de por qué uno de los seres que más nos enseñó sobre el desarrollo del rayo azul en la Tierra se llama Hércules. Y por eso es que toda la energía de la fuerza se desarrolla a través de realizar trabajos, que son trabajos simbólicos. Entonces, cuando tú no sabes lo fuerte que eres, pero viene una situación y tú tienes que utilizar toda esa energía para sobreponerte a una situación crítica, por ejemplo, la muerte de un familiar o una pandemia, te das cuenta lo fuerte que eres. ¿Y qué haces con esa fuerza que tú no quieres en tu vida? ¿Qué le vas a decir? No lo acepto. Le quito poder. Ahora, todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba. Cuando tú tienes en tu vida una fuerza que es aparentemente negativa y tú tienes que salir adelante, en ese trabajo de superar esa situación es cuando tú te haces fuerte. Hércules, es cierto, ya hablaremos mucho sobre Hércules este año, es cierto que él era muy fuerte, pero ¿dónde desarrolló el culmine de su fuerza o la mayor potencia de su fuerza? Cuando se tuvo que poner a hacer los 12 trabajos. Muchas veces las situaciones de la vida, la pérdida de un familiar, la pandemia, muchas cosas, nos ponen en la situación de tener que sacar una fuerza que no sabíamos que teníamos. ¿Cuándo te das cuenta lo fuerte que es? Cuando lo sacas y dices, uy, che, es verdad, yo no sabía la fuerza que tenía en mi interior. ¿Sí? Y esto nos lleva a la siguiente cualidad, que es el poder. Estábamos hablando de muchas veces de esa energía de la personalidad que nos mantiene estáticos. Y muchas veces eso nos mantiene presos. Y el poder está en romper esa conexión neuronal, por eso yo lo he puesto ahí, rompiendo un cable, y llevar nosotros adelante nuestra vida. Entonces, ¿qué es el poder? El poder no es lo mismo que la fuerza y tampoco es lo mismo que la voluntad. Poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo, pero si no lo haces, no tiene sentido. Entonces, la fuerza se demuestra cuando la ejerzo constructivamente y la transformo en poder al realizar un trabajo. Si yo tengo una fuerza, pero esa fuerza es pasiva, hasta que no viene una fuerza de la naturaleza y yo me opongo y pongo en movimiento esa fuerza, no voy a tener poder. Por eso es cuando uno dice, bueno, ha venido algo a mi vida, yo tengo la información, tengo el estudio y voy a lidiar con ella. Y en ese momento que tú aplicas la fuerza, te das cuenta que puedes. Dice, la verdad que tengo poder, puedo solucionar esto. Entonces el poder viene luego de aplicar la fuerza de una forma constructiva. Por ejemplo,
me he dado cuenta de que puedo más de lo que me imaginaba. Me puedo conectar al Zoom, puedo poner el video, puedo estudiar. Voy a cultivar una nueva, y es muy importante, y poderosa imagen de mí. ¿Y por qué yo les pongo esto? Porque tenemos que, nuestro poder no está solamente en tener la capacidad de entender que tenemos que hacer cosas en nuestra vida y desarrollar esa fuerza, sino en tener una imagen muy, muy potente de nosotros mismos, ¿sí? Hay veces que nosotros somos los primeros que con nuestro verbo empezamos a decir, yo no voy a poder, yo soy una persona débil, o yo soy una persona que no me entero. Estás menoscabando tu imagen de poder. Tienes que empezar a construirte una imagen de poder y decirte todos los días ante todas las circunstancias, yo sí puedo. Voy a tener que trabajar. No sé cómo lo voy a hacer porque todavía no estamos estudiando el rayo dorado, que es de la inteligencia, la sabiduría, pero lo que te voy a decir ya hoy, 24 de febrero, es que yo sí puedo. Ya mi ser, que es muy inteligente, buscará la forma de que yo pueda, pero esa es otra historia. Entonces, cuando venga algo que tú piensas que no puedes hacer, tienes que decir, yo sí puedo. Tenemos una pregunta, Diego. Sí. Sería, de Julia, ¿sería Sí. como empoderarnos a través de la autoestima? Es empoderarte, es empezar a construir una imagen poderosa de ti mismo. ¿Y por qué yo les hablo del poder de las imágenes? Fíjense qué poderosa es la imagen. Miren esto. Mira a la derecha, pero ¿qué hicieron todos? Siguieron la flecha y miraron a la izquierda. ¿Por qué? Porque las imágenes que tenemos de las cosas son mucho más poderosas que lo que decimos de ellas. Yo conozco muchas personas que dicen y hablan del orden, de los maestros, de las cualidades, y después cuando vos ves la imagen que proyecta esa persona en su vida, es todo lo contrario. Entonces, es mucho más importante la imagen que nosotros vamos a empezar a cultivar de nosotros mismos que lo que podamos decir de una forma inconsciente. Y es por eso que tienes que crearte una imagen de poder, y de eso se trata Hércules, de crearnos una imagen de nosotros mismos, de empoderarnos, y eso empieza por ti. Primero, construye una mentalidad de poder. Pienso que puedo y podré. Si yo estoy diciendo todo el día, no puedo, no puedo, no puedo, cada vez que te dicen, vamos a hacer una actividad, es que yo no puedo, ay, que estoy muy liado, estás destruyendo tu imagen de poder. Segundo, me siento poderoso. Una vez que construyo la imagen mental del poder, empiezo a sentirme poderoso, porque practico, porque veo que lo que estoy practicando me da resultados, ¿sí? Entonces utilizo esa emoción como combustible. Le sumo a ese pensamiento positivo una emoción, que la emoción viene de emotio, que me mueva hacia una actitud positiva. Y el tercer punto es, afirmo ese poder. Prohibido decir no puedo. Si tú estás pensando que sí puedes, diciendo, sintiendo que sí puedes, y después cuando te dicen, mira, vamos a hacer tal cosa, no puedo. No, tenemos que poner en una misma línea la PNL. Tienes que pensar, sentir y afirmar que puedes y podrás. Y por supuesto que, sí, el cuarto punto, voy a parar ahora, es asumir una actitud de empoderamiento responsable. ¿Qué quiere decir el empoderamiento responsable? Tú no te puedes sentir poderoso si no estás haciendo nada. Si tú no estás trabajando, ni estás haciendo nada, ni estás estudiando, ni estás practicando, no es una actitud de empoderamiento responsable. ¿Tú cuándo te vas a sentir poderoso responsablemente? Cuando sepas que lo que estás haciendo es lo correcto, cuando des la mejor versión de ti, cuando te vacíes. Entonces, la imagen propia que construyo con mis actos puede más que cualquier cosa que digas. Tú puedes decir todo el día, ay, yo soy muy ordenado, pero después tú tienes tu economía hecha un desastre, tu casa hecha un desastre, no sabes ni dónde vives, ni el dinero que le debes a un montón de gente. ¿De qué me estás hablando de imagen de orden, de imagen de poder? Sí, ¿cuáles son esas preguntas? Marcos dice, mantenernos en el concepto inmaculado, positivación. Sí. Cuando tú mantienes
cuando tú mantienes una imagen, esto es lo que nosotros hablamos en el primer taller del primer pilar, como tu imagen refractaria. Tienes que empezar a reconstruir la imagen que tú tienes de ti mismo, porque esa imagen fue construida muchas veces de forma inconsciente por cosas que te dijeron, a lo mejor con muy buena voluntad, tus padres o tu maestro o tu entorno cercano. Entonces tienes que descubrir eso y empezar a limpiar esa imagen. Por eso se llama concepto sin mancha o concepto inmaculado. No tiene nada que ver con la inmaculada religiosa. Es empezar a limpiar la imagen que tienes que proyectar de ti mismo. Y Julia pregunta, ¿sería bueno felicitarnos por nuestros pequeños logros? No es bueno, es necesario. Cuando tú llegas a tiempo, felicítate. Como cuando cometes un error y dices, uy Diego, esto no lo hiciste bien, tienes que corregirlo con todo el amor del mundo. Cuando tienes tus pequeños logros, felicítate. Claro que sí, es muy, muy importante. Y de eso vamos a hablar al final de la actividad cuando hablemos sobre entusiasmo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la imagen del poder, que ya vamos a hablar más adelante. Les estoy preparando unas actividades especiales sobre los trabajos de Hércules. Y así llegamos a que cuando nosotros hacemos una actitud de empoderamiento responsable, estamos trabajando, solo en ese momento que estamos dando, es cuando podemos esperar. Fíjense que esta niña está mirando al sol y está esperando. ¿Por qué yo hablo de empoderamiento responsable? Tú no puedes dormir hasta las 2 de la tarde todos los días, no trabajar, no plantearte objetivos, no salir a buscar trabajo y pensar que el universo te lo va a dar todo. Eso va en contra de las leyes universales. Ahora, pero sí puedes tener fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de que algo bueno te va a suceder. Como el temor es la convicción de que algo malo me va a pasar, la fe es la convicción de que algo bueno me va a suceder. Pero ¿por qué yo estoy seguro de que algo bueno me va a suceder? Porque estoy haciendo cosas buenas. Estoy sembrando causas buenas. Tú no puedes pretender ir en contra de las leyes y pensar que el universo no te va a devolver esa energía. Yo conozco una persona que estaba súper desordenada, iba por la vida desordenada, y después cuando el universo le devolvió esa ley de causa y efecto, empezó a culpar a todo el mundo. Vamos a ver, no. La ley de causa y efecto, yo no tengo la manija. Lo que te está pasando a ti es una causa que tú has generado y que por lo tanto tú lo recibes. Uno que hace con toda la humildad, dice, evidentemente me tengo que ordenar y empieza a trabajar en eso. Pero también la fe es el conjunto de creencias de alguien o de una multitud. Por ejemplo, la fe islámica, cuando se dice, o la fe cristiana, o la fe budista. También fe habla de confianza, del buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Y también habla de la seguridad. Fíjense, fe no es esperar algo incierto o que no has visto. La fe es la seguridad y aseveración de que algo es cierto. ¿Cómo nosotros desarrollamos la fe? La fe es la fuerza de convicción que surge al conocer y aplicar las leyes esperando su acción. Y grábense esto en la cabeza. La fe se sustenta en la comprobación, no en la incertidumbre. Saber potencia la fe, ignorar fomenta el temor. La fe no es esperar a algo que vaya a venir un maestro, no. La fe es estudiar la ley de causa y efecto, empezar a observar cuáles son las causas que está generando y esperar que esos efectos que van a volver son muy buenos. ¿Tú cuándo tienes fe? Cuando hay gas en la bombona de butano o en el gas natural, tú enciendes el gas y le pones un fósforo y se enciende la llama. ¿Y por qué tienes fe que se va a encender? Porque lo has hecho antes. Porque has comprobado que cuando hay gas y le pones fuego, la llama se enciende. Entonces la fe se basa en la comprobación, no en la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la fe? Tengo fe en él o tengo fe en ella porque veo cómo actúa. Tengo fe en las leyes universales porque sé cómo actúan. Tengo fe en mí porque estoy trabajando de forma ordenada. Porque en lo que tengo fe es en el poder de mi ser. Y si sé que yo trabajo de forma ordenada y responsable, ese poder se tiene que manifestar. Entonces, llegamos al decreto para activar la fe. El decreto para activar la fe es yo compruebo. Tú tienes el libre albedrío de no estudiar.
Tú tienes el libre albedrío para no hacer los ejercicios, pero cuando vas a comprobar es cuando estudies y practiques. Entonces en ese momento vas a tener fe, porque vas a comprobar que todo aquello que estás estudiando funciona. ¿Yo por qué tengo fe en lo que estoy estudiando? Porque me funciona, si no, no lo haría, y si no, no lo enseñaría. Yo intento no enseñarles nada a ustedes que yo no haya comprobado. ¿Vamos bien? Todo bien. Entonces, llegamos a una cualidad importantísima, que es la dirección. Fíjense que esta es la batuta de un director de orquesta. Es muy importante conocer las leyes, principio, ordenarnos, ¿sí? Tener decisión, aplicar la fuerza y la voluntad, desarrollar el poder, pero también es muy importante dirigir nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos los que dirigimos nuestra vida. Las noticias no dirigen tu vida. Lo que diga el gobierno no dirige tu vida. Tú tomas la dirección y tú diriges tu vida. Acción y efecto de dirigir. Tendencia de algo inmaterial hacia determinados fines. Camino o rumbo que un cuerpo sigue en su movimiento. Consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina a alguien. ¿Por qué es muy importante tener objetivos en tu vida? Porque la dirección, lo que te va a dirigir en tu vida son tus objetivos. Es como poner la dirección en el GPS. La dirección es la capacidad de guiar la voluntad hacia una meta u objetivo. Si tú no tienes un objetivo a donde guiar esa voluntad, tu voluntad siempre está ahí como en que no está aplicada a nada. Entonces, no vas a direccionar esa energía. Ejemplo, ustedes saben, y esto es muy importante, una vez Rubén Cedeño me dijo algo que me hizo pensar mucho. Él tiene un alumno que es veterinario y el alumno que es veterinario le dijo, los animales solo tienen dos facetas, o entienden a las demás, a los demás animales o humanos que se encuentran, ellos no saben si son humanos o animales de la misma especie o de otra. Ellos lo encasillan solo en dos facetas, líder o manada. ¿Cómo trabaja un animal? Un animal intenta imponer su liderazgo, y si tú te dejas, tú eres manada, y él es líder. Y nosotros en la vida pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no nos ponemos en el papel de líder, nos pondremos en el papel de manada. Y nuestra vida la dirigirán otros. Tus padres, tus parejas, el gobierno, lo que dice la vecina, el miedo de tu pariente. Tienes que direccionar tu vida a través de tus objetivos y transformarte en líder, no en manada. No dejes que te dirijan. No dejes que te dirija la pareja, no dejes que te dirija la economía, no dejes que te dirija el gobierno ni la pandemia. Cuando hablo de que no te dirige el gobierno, no estoy hablando de que tú no hagas caso a las leyes que han sido sancionadas y forman parte de la Constitución. Estoy hablando de que tú pienses que porque va a haber un gobierno u otro, a ti te va a ir bien o mal. A ti te va a ir bien o mal cuando tú apliques estas leyes en tu vida, independientemente del gobierno, de la pandemia, de lo que diga la pareja o de lo que digan en las noticias, porque tú tienes la dirección de la vida. No dejes que nada externo dirija esa vida. Entonces, la decisión, volvemos al libre albedrío, a elegir, o tú diriges o te dirigen a ti. ¿Sí? Tienes que elegir. Por supuesto que cuando uno está trabajando en un grupo, cuando yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, un máster, un MBA, yo no dirijo nada. Yo me siento y aprendo, y le toca dirigir al que está dando el MBA, que son muchos profesores. En esta actividad, la actividad la dirijo yo. Entonces, habrá momentos, por la ley del orden, que te toque dirigir y otros momentos que te toque obedecer y dejarte dirigir. No estamos hablando que uno va a decir, ahora no, está el semáforo en rojo. Ah, no, el semáforo no va a dirigir mi vida. No, porque eso estaría en contra de lo primero que vimos, que es el principio. El semáforo en rojo es una ley que dice que usted no debe pasar. Entonces llegamos a esto, me encanta ella siendo un puchero, porque nosotros siempre cuando nos ponen en orden es como que estamos haciendo puchero. Nadie podrá dirigir si no aprende a obedecer antes. Entonces, ¿cómo usted piensa que usted va a ir por la vida desoyendo las jerarquías?
diciendo, ah, no, 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 a mí nadie me enseña, como decía una persona, no hay nadie por encima de mi cabeza. Y esa persona tenía la ilusión de que los maestros le enviaban mensajes. ¡Ay, qué horror! No caigan nunca en eso. La vida es muy sencilla. A veces nos toca dirigir, pero nadie puede dirigir si no aprende a obedecer antes. Fíjense este vídeo. Vamos a seguir con el maestro y su discípulo. Disculpen. Vamos a seguir con el video, si me lo permite la presentación. A ver. Bueno. Ahí está. Siguen las clases. No. Todo en la muñeca. Fíjense cómo él dirige Arriba, muñeca, abajo. los movimientos. Muñeca, todo en la muñeca. Arriba, Todo en la muñeca. abajo, brochazos largos. Ah, muy bien. Arriba. Fíjense cómo él lo No me dirige. mires a mí, mírala cerca. Ay. Arriba, abajo. Bien. Dobla la muñeca, brochazo abajo. Esto tiene muchísimo de las artes marciales. Brochazo largo. Las artes marciales se basan en toda esta enseñanza. Dobla abajo. Ay. Arriba, sí. Muy bien, Daniel-san, no olvides respirar. Adentro, afuera. Arriba y abajo. Ajá. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ah, muy bien, Daniel-san. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Maderos pequeños, mano izquierda. Maderos grandes, mano derecha. Pero ya casi termino. ¿Toda la cerca? Me encanta. Madero grande, mano derecha. Toda la cerca. Uno quiere terminar rápido. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Entonces, fíjense qué importante esto. Tener nuestros esfuerzos direccionados. La dirección, cualidad del primer rayo, es mucho más importante que la velocidad, porque hay muchas personas yendo muy rápido hacia ninguna parte. Yo lo veo todos los días, gente que va muy rápido, repitiendo como loro un montón de información. ¿Y a dónde van? ¿Cuáles son sus objetivos? Uno no tiene que ir rápido a ningún lado. Uno tiene que direccionarse hacia donde quiere ir. Y la velocidad te la irá dando naturalmente tu avance. Entonces, tienes que aprender el decreto para desarrollar la dirección. Y es, yo soy el que dirige. Y fíjense que está dirigiendo hacia dónde quiere ir. Pero también la mano está dirigiendo el yo soy. Que el yo soy es el nombre de tu ser. Cuando tú dices yo soy el que dirige, le estás dando poder a tu ser superior. Eso lo estudiamos en el segundo pilar cuando vimos que la presencia, la atención al momento presente, que es el estado donde tú verdaderamente eres, se conjuga en primera persona. Yo soy el que dirige. Ni la política, ni el gobierno, ni lo que digan los demás dirigen mi vida. Mi vida la dirijo yo. Yo soy el que dirige. Y así llegamos a la cualidad de la unidad. ¿Qué es la unidad? La propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Tú no te puedes dividir de ti mismo. Singularidad en número o calidad, y también la unidad es unión o conformidad. Y fíjense qué importante. La unidad no radica en ser o pensar de la misma manera, sino en abrigar los mismos objetivos para el bien común. Y eso ustedes lo pueden ver todos los días. Personas que no están pensando en el bien común, están pensando en ellos mismos, en estar en un gobierno y decirle al otro
y embarrarle el terreno para que en las elecciones, y están todo el tiempo en eso. Ustedes no copien eso. La unidad no radica en pensar de la misma forma, sino en tener objetivos en común con otras personas y llevarlos de una forma honesta adelante. Entonces, Jack Ma, que es un magnate chino, dice que tú no puedes hacer que la gente se una y piense de la misma manera, pero sí puedes lograr que trabajen juntas para un mismo objetivo. Fíjense que la frase de Martin Luther King no era yo tengo un plan, que ese es el segundo rayo, que es el rayo dorado. Su frase es I have a dream, yo tengo un sueño. Y la gente lo que le compró a Martin Luther King no era el plan que él tenía para desarrollar el sueño. La gente se mueve por objetivos. Tus sueños los tienes que transformar en objetivos. Lo que mueve el mundo son los objetivos. Los planes para desarrollar esos objetivos son un detalle. Cuando tú crees en un objetivo, eso es todo. Y un ejemplo de unidad es la mano. Fíjense en la mano, mírense la mano que ustedes tienen. Cada dedo de la mano es anatómicamente diferente, es distinto, pero cada uno cumple una misión diferente. El pulgar no puede ser igual que el índice, ni el dedo meñique puede ser igual al dedo corazón, ¿sí? O al dedo mayor. No, porque cada dedo, siendo muy diferente, tiene una misión y cada dedo está siendo parte de la mano. Y la mano es la acción de todo un cuerpo. Entonces, la unidad es la mano es el mejor ejemplo de la unidad. Entonces, ¿cuál es el decreto de la unidad? Yo soy uno. Primero, ¿con qué tengo que ser uno? Con mis propios objetivos. Tengo que abrazar mis propios objetivos. Y una vez que yo me dé cuenta cuáles son mis propios objetivos, sí puedo unirme a una persona que me eleve en el trabajo por esos objetivos, ¿sí? Tenemos que aprender a trabajar por objetivos que sean nuestros, aunque los haya propuesto otros. Es decir, mira, ese objetivo lo propuso Naciones Unidas, o lo propusieron los maestros de la jerarquía, o los propusieron en el grupo de metafísica, pero me gustan, quiero que sean míos. Y después tienes que buscar una persona que te lleve hacia arriba y que te ayude a cumplir esos objetivos, no que te lleve hacia abajo. Y por esto llegamos a la cualidad de la protección. Fíjense qué importante que es la protección, y por eso yo he puesto un yelmo aquí. La protección es la acción y el efecto de proteger. Es resguardar a una persona, animal o cosa, de un prejuicio o peligro. Amparar, favorecer, defender a alguien o a algo. La protección surge del ser, del estado de alerta al presente, siendo consciente de tus pensamientos, sentimientos y conductas. Ejemplo, mis objetivos me protegen. Estoy a salvo cuando hago lo que debo hacer. Donde ya vamos a hablar más adelante de la protección y hablaremos del Arcángel Miguel, que es la representación de la protección a nivel emotivo. Porque la primera protección tiene que estar en nosotros mismos. Yo por eso les puse un yelmo, que simboliza la protección de la mente. Nos tenemos que proteger de nuestros propios sentimientos. Nos tenemos que proteger de nuestros propios pensamientos. Y fíjense dónde está la protección. Este ya es el final de la historia de nuestro maestro y de su discípulo. ¿Cuál punto? Oiga, ¿por qué no me dijo que iría a pescar? Tú no estabas aquí cuando yo ir. Pues tal vez yo quería ir, ¿no se le ocurrió? Tú entrenar karate. ¿Qué cosa? He sido su maldito esclavo, eso es lo que he sido. Recuerda que teníamos un trato. ¿Eh? Fíjense las quejas del alumno. Enseñarme, yo debo aprender, ¿recuerda? Durante 4 días me he quebrado el lomo y no he aprendido nada. Ah, tú aprender mucho. Aprendí mucho, aprendí a lijar su pasillo, tal vez he lavado sus autos, pintado su casa, pinté su cerca. He aprendido mucho, señor. No todo ser lo que parece. Eso es mentira, me voy a casa en este momento. El cerebro se queja. Daniel-san. La personalidad se queja. Ven aquí. Enséñame. Lijaré el piso. No puedo mover el brazo, ¿entienda? Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¡Au! ¡Au! ¿Qué está haciendo?
Ahora enséñame. Lijar el piso. ¿Cómo es Lo que le está haciendo es Reiki, porque él es japonés. Lijar el piso. Eso, arriba. Enséñame. Lijar el piso. Lijar el piso. Lijar el piso. Círculo grande, lijar el piso. Lijar el piso. Ahora muéstrame encerar, quitar cera. ¡Ay! Encerar, quitar cera. Encerar, quitar cera. Encerar. ¡Ay! Quitar cera. ¡Ay! Concéntrate, mira a mis ojos. Mira la mano. Pulgar hacia adentro. Encerar. ¡Ay! Quitar cera. ¡Ay! Encera. ¡Ay! Quita cera. ¡Ay! Cera. Quita cera. ¡Ay! Enséñame a pintar la cerca. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. El otro lado. Mira mis ojos, siempre mira los ojos. Ahora pintar la casa de lado a lado. Sostén muñeca. De lado a lado. De lado a lado. Bien. Ahora en cera, quitar cera. ¡Ay! 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 Ahora a pintar cerca. ¡Ay! 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 Ahora de lado al lado. ¡Ay! 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 Ahora lijar piso. ¡Ay! ¡Ay! Oye, mira los ojos, siempre mira los ojos. Vuelve mañana. Y por eso es que nosotros tenemos que volver al otro día. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que confiar en la enseñanza y fundamentalmente tu protección más grande está en tu estado de alerta. Tu estado de alerta es tu mayor protección y tienes que decretarlo todos los días. Mi estado de alerta es mi mayor protección. Y así llegamos a la última cualidad que vamos a ver hoy. Y esta cualidad, como es muy, muy, muy importante, la vamos a pasar rápidamente y vamos a retomar la siguiente actividad en el entusiasmo, ¿sí? Porque quiero detenerme, ya estamos llegando al final, quiero decirles un poquito si hay preguntas y vamos a dejar el entusiasmo porque todo esto termina en el entusiasmo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes objetivos en la vida, estás trabajando para ellos, estás aprendiendo, estás desarrollando fuerza y orden, esa energía surge de adentro tuyo, porque entusiasmo viene de tener a Dios dentro. Pero esto lo vamos a desarrollar con más profundidad en el siguiente taller. Yo lo voy a pasar muy rápido porque no tendríamos tiempo hoy de poder desarrollarlo en profundidad y me importa muchísimo esto. Entonces, antes de seguir, quiero saber si hay alguna pregunta, Mónica, en el chat. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, entonces, fíjense todo lo que hemos estudiado hoy. El orden, que es la colocación de las cosas en su lugar y tiene que ver con los 7 principios universales. La voluntad, la intención o ánimo de hacer algo. La decisión, que es la determinación y la elección a través del libre albedrío. Eso nos desarrolla fuerza. Cuando ejercemos la fuerza, nos capacitamos para hacer algo y nace dentro de nosotros el poder. El poder llevar adelante nuestra vida y solucionar nuestras situaciones de una forma concreta nos da fe, ¿sí? Por eso es que una persona que no practica la enseñanza y no tiene resultados, no pule cera y no da cera y no limpia la reja, no pinta la verja, no tiene resultados y por eso no tiene fe. Y vive con temor
Y eso lo lleva a no tener una dirección en su vida, no tener una meta en su vida. Se termina desuniendo de sí mismo, ¿sí? Y no trabaja por objetivos del bien común, se desprotege porque deja que le invada la desazón, la tristeza, el desorden y muchas cualidades, y finalmente pierde su entusiasmo, que ya vamos a ver en la siguiente actividad qué importante es el entusiasmo. Yo creo que es una cualidad del rayo azul de las que menos se habla, y es a mí particularmente una de las que me parece más importantes. Todas estas cualidades, por ejemplo, ustedes las van a poder desarrollar con el ejercicio práctico que les voy a plantear para realizar en estos 15 días que tenemos hacia el siguiente taller. El ejercicio práctico de la actividad pasada se titulaba Objetivos. Y este ejercicio práctico se titula Cualidades. Quiero agradecer especialmente a Malú, que es psicóloga de profesión, y ella es especialista en dinámicas y en hacer todos estos tipos de cuestionarios. Este es un cuestionario que yo se los voy a enviar a través del chat, y los que no estén en el chat me lo piden a través del Messenger, y es un cuestionario de autoevaluación. Esto, fíjense ahí las indicaciones que tienen. El objetivo de este cuestionario es analizar en privado y de manera individual aquellos aspectos de nuestro comportamiento que podemos mejorar como parte de nuestros objetivos vitales, ¿sí? Cada una de estas preguntas, que ustedes las van a contestar solos, no es un ejercicio que esto se lo tengan que mostrar a nadie, es para ustedes mismos, van a asignar a esa pregunta una puntuación que va desde el 4 en el aspecto más positivo y del 1 si es el aspecto menos positivo, por decirlo. ¿Qué les recomiendo? Buscar un tiempo para hacerlo, buscar un rincón tranquilo, música agradable, una infusión o un café, estar relajaditos y hacer el ejercicio con actitud amable, sin darse cilicios, ¿sí? Sin ser duros con ustedes mismos, y tener una actitud compasiva con ustedes mismos y hacerlo con total sinceridad. No tiene sentido que te engañes, ¿sí? Si en la pregunta del orden tú ves que tienes un 1, no te pongas un 4, ¿sí? Pero ser positivo siempre es ser realista primero. Y el último punto es que esa mejor versión de ti mismo está a la vuelta de la esquina. Entonces hay que ponerlo en práctica. Son 10 preguntas que están relacionadas con las 10 cualidades que estamos estudiando del rayo azul. Son preguntas muy sencillas y ustedes lo podrán hacer en un ratito y verdaderamente disfrutando de este ejercicio. Gracias, Malú, por tu asesoramiento. Y también les quería decir que todas estas cualidades que nosotros estamos hablando, en el libro de los 7 rayos, ustedes van a ver que todas estas cualidades, muchas religiones y muchas escuelas de pensamiento le han puesto nombres. Por ejemplo, Hércules. Cuando nosotros hablamos de la virtud psicológica de tener un objetivo, de desarrollar un trabajo y tener poder mental, emocional y físico, a esa cualidad muchas veces se lo llama Hércules y se le da el nombre de un maestro. Muchos maestros como tal podrán encontrarlos en este libro de los 7 rayos de Rubén Cedeño, y nosotros lo que estamos estudiando es la psicología de los 7 rayos. Entonces, nos quedan unos minutitos de la actividad de hoy y vamos a ver el perfil psicológico del primer rayo. Las personas que desarrollan estas cualidades en su vida son personas que ostentan don de mando, pero también obediencia, porque solamente puede mandar quien primero sabe obedecer, y respeto por las jerarquías, ¿sí? Capacidad de tomar decisiones, poder para gobernar, eficiencia en la dirección de equipos de trabajo. Son todas personas que tienen el perfil psicológico del primer rayo. Facilidad para emprender, tanto para crear nuevos proyectos o para acabar con sistemas que están caducos. Porque el primer rayo no solamente es crear algo nuevo, sino saber terminar a tiempo con algo que ya cumplió su objetivo. Son personas que poseen gran valor, fortaleza y ausencia de temor. No es que no lo tengan, es que no lo manifiestan, ¿sí? Y generalmente, ¿quiénes son las personas con este perfil? Directores, presidentes, primeros ministros, gobernantes, reyes, generales, militares, policías y también dictadores. Hay que tener en cuenta esto. Cuando se tiene activo el rayo azul, pero no en el polo positivo, se puede caer, en vez de ser un líder colaborativo, en transformarse en un dictador, que eso es lo que no se puede hacer.
Esto está en el libro de Psicología de los 7 rayos de Rubén Cedeño. Ahora, dentro del perfil psicológico del primer rayo, también las cualidades del 0 de los 7 rayos, como todo en este universo, tiene 2 polaridades. Las cualidades en su polo negativo son aspectos que tenemos que superar para desarrollar las cualidades del rayo. Por ejemplo, las personas que tienen desarrollado este rayo, pero en su aspecto negativo, tienen que superar el orgullo, la ambición, la inflexibilidad, la arrogancia de decir yo lo sé todo y yo no escucho a nadie, el deseo de dominar a los demás. Un líder no intenta dominar a otros para que hagan lo que él dice. Un líder expone sus objetivos. Hay que superar la tiranía, la ira, la obstinación, la justificación de los errores. Fíjense en los videos que yo les he puesto ahí. El discípulo estaba todo el tiempo, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que trabajar? Y estoy todo el día trabajando para usted. Estaba justificándose permanentemente. Y algo que es muy importante. Las personas de primer rayo no son personas que tienen mal carácter. El mal carácter es un defecto de la personalidad. Yo conozco una persona que venía a algunas actividades de metafísica y ella decía que era del rayo azul. Y lo que era es que era insoportable. No la aguantaba nadie porque tenía un carácter pésimo. Y era una persona que decía que ella no tenía a nadie por encima de su cabeza, que ella no obedecía a ninguna jerarquía porque era del rayo azul. No confundan tener mal carácter con tener desarrollado el rayo azul. No tiene absolutamente nada que ver. Se equilibra. ¿Cómo nosotros equilibramos estos aspectos a superar? Desarrollando la humildad, la obediencia cuando te toca obedecer, la ternura, la simpatía, la tolerancia y la paciencia. ¿Sí? Y recuerden que el orden viene cuando nosotros nos ponemos a trabajar en nuestro desorden. La voluntad cuando tenemos pereza o mala voluntad. Cuando tenemos indecisión o dudas, eso lo vamos a compensar tomando decisiones. La debilidad la vamos a transformar cuando llevemos adelante esas decisiones y nos vamos a transformar fuerte. El poder lo vamos a desarrollar cuando dejemos de sentirnos impotentes. La fe es lo que va a neutralizar el temor. La dirección es lo que va a neutralizar la falta de determinación. Y la unidad es lo que tenemos que desarrollar para no estar separados de nosotros mismos y no estar separados de la humanidad. La protección ante la indefensión, y vamos a desarrollar el entusiasmo y no la ilusión. Nos ilusionamos cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo. La ilusión vamos a ver en la siguiente actividad que es externo y es falso. En cambio, el entusiasmo es interno y está basado en la comprobación. El primer rayo azul es el rayo de la insatisfacción positiva. ¿Por qué el rayo azul es el rayo de la insatisfacción positiva? Porque comprendo en dónde estoy, me planteo los objetivos para convertirme en lo que quiero ser. Estoy insatisfecho, pero no negativamente. Es una insatisfacción que me lleva a mejorar. Por eso se llama insatisfacción positiva. En cuanto tomo la firme decisión de eliminar de mi vida de manera definitiva todos los obstáculos en el camino hacia una mejor versión de mí mismo. Así que la siguiente actividad, que va a ser el miércoles 10 de marzo, vamos a hablar de las expresiones del rayo azul, del poder en tu mano, y vamos a tratar el tema del entusiasmo que nos ha quedado pendiente el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Mónica? Disculpa, Sí. no hay ninguna pregunta, pero yo tengo una. Perfecto, dímela. ¿Estas afirmaciones las vamos practicando ya? Claro, estas afirmaciones es para ayer a la tarde. Yo se las hago a propósito y se las dejo grabadas en el vídeo, y lo que voy a hacer también es que las voy a preparar en imágenes para mandárselas, ¿sí? Y que las tengan en imágenes. Eso es para practicarlo ya, porque esto es haciendo que gerundio. Hay que hacerlo ya. La metafísica es práctica, esto hay que aplicarlo ya, y el ejercicio práctico hacerlo ya. Todo es ahora, ¿sí? Porque es el momento en el que estamos vivos, todo es yo soy. Entonces hay que ponerlo en práctica desde ya. ¿Qué otras preguntas hay por allí? No hay ninguna pregunta más en el chat.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, también lo que pueden hacer ahora es, si tienen dudas con el ejercicio de los objetivos, pueden hacerla ahora, con el objetivo del taller pasado, con el ejercicio del taller pasado. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, o también a través del chat pueden preguntar sus dudas sobre el ejercicio pasado, y si también lo necesitan, sobre el ejercicio que les voy a mandar cuando termine esta actividad. Si hay alguna duda ahora, y si no, entonces, ya... Diego, Sí, dime, Diego, entonces todo lo que entusiasmo y que vi que era bastante contenido, lo ligamos a la siguiente clase, ¿no? El entusiasmo lo vamos a estudiar en la siguiente actividad. Esta actividad, cuando la repasen, tiene las otras 9 cualidades, todas las que hemos visto, voluntad, fuerza, que son cualidades que uno tiene que entender para ponerlas en práctica. Por eso es que esto es un proceso que tiene un mecanismo, el mecanismo es proponerse objetivos, y el resultado es que empieces a desarrollar esas cualidades en tu vida. Pero primero las tienes que comprender, si no, no puedes desarrollar algo que no entiendes, ¿sí? Diego, ¿puedo hacerte Sí. una consulta? Sí, claro. Bien, entiendo que el desarrollo del primer rayo azul mal desarrollado, valga la redundancia, puede decirse que potencian nuestros defectos, y lo que vos mencionabas recién, por ejemplo, una persona se vuelve autoritaria y demás, pero esa persona no se da cuenta cómo ella actúa, y uno como persona, al discernir y darse cuenta cómo actúan esas personas, uno cómo debería actuar. O sea, yo sé que debo enfocarme en mí, pero, o sea, ¿hay algo que yo puedo hacer como para ayudar a esa persona, o para que pueda discernir correctamente? Porque Mira, esas personas no se dan cuenta. yo te voy a poner un ejemplo práctico. Yo, muchas veces, ¿qué me ha pasado? A mí me pasan cosas y digo, mira, me estoy poniendo objetivo y todo esto y no me está saliendo. Entonces yo tengo una persona que me enseña a mí en cualquier campo de la vida, puede ser Rubén en el campo de la metafísica, puede ser Juan José en el campo de la cirugía, puede ser Primitivo en el campo de la gestión de clínicas dentales. Entonces Primitivo me dice, mira Diego, lo que está fallando es esto. O Juan José me dice, Diego, ¿no te estás dando cuenta de que cuando haces la incisión pones el bisturí así? O Rubén me dice, mira Diego, entonces ¿qué sucede? Que cuando tú tienes a alguien, cuando tú tienes la humildad de escuchar en lo que tú puedes estar equivocando, eso se neutraliza. Las personas que no escuchan a nadie y son tiranos y van haciendo de su vida un desorden, no tienen ninguna solución, no hay solución para eso. Cuando uno no está abierto, como yo les dije al principio, a aceptar que muchas veces cometemos errores, no hay solución. Y muchas veces uno, ¿qué tiene que hacer? Si viene un amigo tuyo y te dice, mira, ¿a ti qué te parece cómo yo estoy haciendo esto? O si tú le preguntas a tu profesor, le estás dando el libre albedrío de poder opinar. ¿Yo qué hago particularmente? Cuando mis amigos me preguntan, yo les contesto. Si no me preguntan, no les digo nada, porque eso es ir en contra del libre albedrío. Porque esa persona te puede decir, ¿y a ti quién te preguntó? ¿Quién te dio derecho a venir a decirme algo? Ahora, si yo estoy pagando un máster y el profesor me está enseñando, el profesor tiene el derecho a enseñarme. Yo estoy dando la oportunidad de que otra persona me enseñe. ¿Sí? A ver, otra pregunta que haya por ahí. Sí, pero cuando esa Gracias, persona Sí. forma parte de tu ámbito de convivencia, de tu familia. Libre albedrío. Tú no puedes intervenir en el libre albedrío de las demás personas. Puedes intentar explicar. Sí, si te preguntan, pero lo que sucede es que a veces no te preguntan porque no te quieren escuchar. Uno tiene que entender que el proceso de cambio, por eso es yo soy, yo estoy en un proceso de cambio. Si mi pareja no está en ese proceso de cambio, si mis objetivos no me llevan a estar con mi pareja porque tiene otros objetivos, yo tendré que determinar si yo tengo que seguir con esa pareja o no tengo que seguir con esa pareja. Porque el libre albedrío uno lo tiene que respetar. Uno no puede imponer que los demás tengan que cambiar. Los demás van a cambiar si quieren cambiar. Ahora, uno sí puede alejarse de personas con las que no está de acuerdo en sus objetivos.